Bienvenidos de nuevo a la presentación de uno de los artículos del Boletín Geológico, revista científica e indexada del Servicio Geológico Colombiano. Este artículo, titulado Estimaciones regionales de recarga potencial de aguas subterráneas en formaciones blandas y rocas duras mediante un balance hídrico distribuido en zona de influencia del bosque seco tropical en el cañón del río Cauca, Antioquia, Colombia, fue publicado en inglés en el volumen 49, número 1 del primer semestre de 2022. Breiner Bastidas, uno de los autores de este artículo, nos hará la presentación. Hola a todos, mi nombre es Breiner Bastidas, soy profesor de la Universidad de Antioquia, junto con las ingenieras Juliana Osa, Cristina Martínez, María Alejandra Abela y la profesora Teresita Betancur y el ingeniero Arbedio Osorio, hemos escrito este artículo para el Boletín Geológico, que habla sobre estimaciones regionales de recarga potencial de aguas subterráneas en formaciones blandas y rocas duras mediante un balance hídrico distribuido en la zona de influencia del bosque seco tropical en el cañón del río Cauca, en Antioquia, Colombia. Aquí dejamos el registro, el DOI, para que puedan acceder al artículo y los invitamos cordialmente a leerlo. El objetivo de este trabajo se realizó en el marco de un convenio entre la Corporación Autónoma del Centro de Antioquia, Corantioquia, y la Universidad de Antioquia, con el fin de evaluar el potencial hidrogeológico en la zona de influencia de un ecosistema clave, que es el bosque seco tropical, en el cañón del río Cauca. Como parte de esa evaluación del potencial hidrogeológico, tenemos querer entender o conocer la oferta hídrica subterránea. Y esa oferta hídrica subterránea viene determinada por la recarga potencial, dada fundamentalmente por la precipitación, para lo cual se requiere hacer estimaciones regionales. Estas estimaciones son regionales debido a que el área es un área extensa, entonces demanda conocer e incorporar la variabilidad espacial de las variables que intervienen en la generación de la recarga. Previamente se tiene una hipótesis de trabajo, la cual nos habla que, dadas las condiciones climáticas típicas de un bosque seco tropical, que son tierras bajas, menores a 1000 metros sobre el nivel del mar, con temperaturas altas, mayores a 24 grados centígrados, y un régimen de precipitaciones relativamente bajas, entre 700 y 2000 milímetros al año, entonces la disponibilidad hídrica directamente en la zona donde se presenta el ecosistema del bosque seco tropical es relativamente baja, por lo cual nos lleva a pensar a que en gran medida la sostenibilidad hídrica de este ecosistema está sujeta también a aportes subterráneos que pueden provenir de unidades hidrogeológicas adyacentes que hayan recibido una recarga directa y que posteriormente la hayan podido transmitir mediante flujos regionales. Esto dependerá del contexto estructural e hidrogeológico de la zona. Como hemos mencionado, esta zona se ubica en el centro de Antioquia, al noroccidente de Colombia, con una extensión de 10.653 kilómetros cuadrados. Como les mencioné, es amplia, es una zona considerable. Abarca diversas cuencas hidrográficas que todas vierten sus aguas hacia el cañón del río Cauca. Desde el sur se extiende desde el municipio de Caramanta hasta el municipio de Ituango y Valdivia hacia el norte. Geológicamente tenemos un complejo de varias unidades, ¿cierto? Unidades de rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias, algunas con un intenso grado de fracturamiento. El marco de referencia para esta zona es dentro, como les mencioné, un marco geológico bastante complejo, con cerca de 64 unidades geológicas, entre ígneas, metamórficas y sedimentarias. Varias de ellas conforman unidades con potencial acuífero. 27 de ellas tienen un potencial acuífero entre porosidad primaria y porosidad secundaria. También tenemos una zona donde la zona de estudio no solo está limitada a la extensión del bosque seco tropical, que es el polígono que ven en café, esta franja estrecha alrededor del río Cauca, donde se da el ecosistema, la vegetación típica de bosque seco, sino también se incluye la zona media y alta de las cuencas aferentes al cañón del río Cauca, como vemos aquí. Estos polígonos rojos son las cuencas asociadas, cuencas muy importantes en el departamento de Antioquia. Entre ellos se destacan el río Arma, el río Cartama, el río Amagá, Tonusco, Aurrá, San Andrés, Espíritu Santo e Ituango, entre otros.
También tenemos una zona particular de amplios gradientes topográficos, donde hacia el fondo del cañón del río Cauca, donde se desarrolla la vegetación de bosque seco tropical, las elevaciones suelen ser menores a 800 metros sobre el nivel del mar, alcanzando cerca de 167 metros sobre el nivel del mar como elevaciones más bajas, pero como con elevaciones más altas en la parte media y alta de las cuencas asociadas, que pueden alcanzar incluso hasta 3.609 metros sobre el nivel del mar. Entonces tenemos una zona con una alta complejidad geológica, topográfica y climatológica. Por tanto, para poder estimar la recarga, que la recarga es el flujo de agua que puede alimentar los acuíferos, ¿cierto? Necesitamos entonces incorporar toda esa variabilidad espacial de estos elementos, para lo cual hemos aplicado un modelo distribuido de balance de humedad en el suelo. Este modelo permite incorporar todas esas variables de manera eficiente, variables como la precipitación, la temperatura, las coberturas de los suelos y la topografía. Además, no solo incorporamos la variabilidad espacial, sino también la variabilidad temporal. Entonces, es un modelo que trabaja a escala detallada, a la escala diaria. Por tanto, hemos escogido un periodo detallado, un periodo de tiempo 2013-2020, donde pudimos recoger buena cantidad de información para obtener la caracterización de la precipitación, de la temperatura. Y además, este periodo 2013-2020 nos permitió capturar la variabilidad estacional e interanual de esas variables hidrometeorológicas, ¿cierto? Que incluyen la influencia de fenómenos de variabilidad climática como el Niño, la oscilación del sur. Caso particular, en el 2013-2020 capturamos el efecto del Niño 2015, que podemos recordar ha sido uno de los niños más intensos, si no el más intenso, y una niña moderada débil en 2017-2018, para así poder observar cómo esa recarga también varía con el comportamiento temporal de la precipitación. El modelo entonces se basa en un balance de masas, ¿cierto? Que nos dice que la recarga potencial directa es igual a entradas menos salidas menos la variación en el almacenamiento en el sistema. Entonces nuestro volumen de control es el sistema suelo-planta, donde se esquematizan todos los flujos que intervienen en el proceso de recarga. La precipitación como entrada principal, la evapotranspiración real como en salida principal, esa evapotranspiración real asociada con la evapotranspiración potencial. Y también la escorrentía superficial, que se transita dentro del modelo siguiendo las pendientes del terreno. En cada una de las celdas que se discretiza, la zona de estudio se discretiza en formato raster, en mallas, ¿cierto? De celdas de 100 por 100 metros, dada que la escala es regional, y en cada una de esas celdas se resuelve la ecuación del balance hídrico, del balance de humedad en el suelo, y el restante, después de haber resuelto todos estos flujos, es la recarga potencial. Entonces, es claro que para poder aplicar este modelo que es distribuido en el espacio y distribuido en el tiempo a una escala detallada diaria, necesitamos adquirir una buena cantidad de información y hacer un procesamiento juicioso de la misma. Entonces, tenemos información dinámica que varía en el espacio y en el tiempo, que es la información de precipitación y temperatura que se obtienen a partir de estaciones hidrometeorológicas. 149 estaciones para la variable lluvia y 15 estaciones para la variable temperatura. Información que se ha obtenido de estaciones operadas por el IDEAM y operadas por la red de monitoreo de Corantioquia de la red Piragua. Esta información, como ven en este mapa, se obtiene para todas estas estaciones y como tenemos una buena distribución espacial, por tanto, se realiza una interpolación espacial, ¿cierto? Con un método eficiente para estos procesos, que es el spline de placa delgada, programado en un código R. Con esto tendríamos mapas día a día para cada uno de los días de simulación 2013-2020 de precipitación, temperatura máxima y temperatura mínima. La temperatura máxima y mínima fundamentales para el cálculo de la evapotranspiración potencial. En este caso, el método que se usó es el método de Hargreaves, ampliamente usado en la escala diaria. También la información de las coberturas terrestres, como podemos ver en este mapa, los colores verdes indican coberturas de bosque denso y los colores rosados, coberturas de pastos limpios. Aquí tenemos una gran cantidad de coberturas, esto está en una escala 1 en 100.000 a partir del mapa oficial del IDEAM, pero también refinado con información de los planes de ordenamiento de manejo de cuencas hidrográficas que se han desarrollado fundamentalmente en esta zona del oriente, en esta zona oriente del cañón del río Cauca, que es la cuenca del río Amagá y la quebrada Sinifaná y la cuenca del río Aburrá.
También información fundamental para el modelo, y el modelo es muy sensible ante las características de los suelos. Entonces, esos suelos se obtienen de la descripción de la zonificación de suelos, de uso de suelos y tierras del departamento de Antioquia, dados por el IGAC, que nos permiten definir las unidades cartográficas de suelos, pero también de los perfiles modales, de los perfiles de suelos donde se describen las texturas de los mismos, el porcentaje de arenas, limos y arcillas. Se obtuvo un total de 217 perfiles, que son los que se observan aquí distribuidos en la zona, y no solo eso, sino también 30 muestras de suelos recopiladas en campo en el marco de esta investigación, que se analizaron en laboratorio para obtener la granulometría. Con esa información podemos tener un mapa de texturas de los suelos, donde los colores verdes nos indican texturas más arenosas, más permeables, que favorecen la recarga, y los colores rojos, texturas más arcillosas, que no favorecen la recarga, sino la escorrentía directa, ¿cierto? Entonces, así, este insumo es fundamental para realizar el balance. Con esto, entonces, hemos incorporado todas estas variables dentro del modelo de balance de humedad en el suelo, incluyendo la topografía, como ya hemos mencionado, y se calcula cada uno de los flujos que hemos mencionado en esta zona: el evapotranspiración potencial con el método de Hargreaves, la escorrentía superficial con el método de número de curva, se calcula la humedad en el suelo, que es la variable de estado, y se hace el balance, y lo que sobra es la recarga potencial, ¿cierto? Tenemos entonces resultados en escala diaria, podemos obtener información, mapas de escala diaria en toda la zona, en estos 10.000 kilómetros cuadrados. Sin embargo, dada la extensión, pues la información que mostramos es en escala mensual y anual. Pero este resultado, esta serie, nos permite concluir cosas muy interesantes. Esta es la serie diaria promedio espacial para toda la zona de estudio de la recarga. Estos son los flujos de recarga entre 2013 y 2020. Y acá arriba tenemos la serie de precipitación promedio espacial para también ese mismo periodo. Observamos cómo era lógico que la recarga potencial directa está asociada con la precipitación, ¿cierto? Los mayores flujos, los mayores picos de precipitación van a generar unos mayores picos de recarga, lo cual era esperable. Lo interesante es ver que no siempre que haya precipitación se va a generar recarga. Observemos cómo en los periodos típicamente de temporada seca, diciembre, enero, febrero, en esta zona donde la lluvia es bimodal, justamente, aunque existan lluvias, no alcanzan a generar recarga, porque esa lluvia se convierte en otros flujos. ¿En cuáles? Evapotranspiración real y escorrentía, ¿cierto? Entonces no se alcanza a generar recarga. Entonces existen algunos umbrales que nos permiten saber cuál es ese mínimo de precipitación que me va a generar recarga. Como observamos, también depende de las condiciones antecedentes de humedad en el suelo. Entonces, en términos promedios, de toda la serie diaria, podemos decir que un promedio espacial y temporal en la zona de estudio, la precipitación es de 5,6 milímetros día y la recarga es de cerca de 0,9 milímetros día. Es decir, esa recarga representa cerca del 17% de la precipitación promedio espacial y temporal de la zona, ¿cierto? Sin embargo, como hemos dicho, esa recarga tiene variabilidad en el espacio y en el tiempo. Cuando la precipitación es máxima, con un máximo de 24 milímetros día promedio espacial, tendríamos una recarga de 10,6 milímetros día, representando en este caso ahora un 44%. Entonces, esa variabilidad temporal de la recarga es grande y es importante. Observemos que la variabilidad temporal, si la medimos con el coeficiente de variación de la precipitación, es del 78%, y de la recarga es incluso mayor, 141%. Esto se debe a que la recarga es un proceso que tiene en cuenta no solo la influencia de la precipitación, sino también la influencia de las condiciones antecedentes de humedad en el suelo, y el modelo permite incluir esa influencia. Adicionalmente, influencia de las coberturas, de los suelos, de la variación temporal de la temperatura. Aquí ya nos pasamos a analizar el comportamiento espacial de esa recarga, ¿cierto? Entonces, aquí en este mapa de la izquierda, lo que estamos viendo es la distribución espacial promedio anual de la recarga entre 2013 y 2020, ¿sí? Para toda la zona de estudio. Los colores azules nos indican tasas de recarga más altas, con un máximo entre 2.000 y 3.500, y los colores rojos, las tasas mínimas, con un mínimo de incluso 5 milímetros al año, ¿cierto? Esto es el promedio de todo el 2013-2020. Entonces, observemos cómo las tasas de mayor recarga están claramente definidas, ¿dónde? En la parte alta de las cuencas, ¿cierto? Fundamentalmente en esta parte alta de la cuenca del río San Juan, en esta parte alta de la cuenca del río Güey, en esta parte de la zona de Ituango y Valdivia, ¿sí?
Y miremos que este patrón espacial responde de manera muy directa al patrón espacial de la precipitación. Observemos, aquí tenemos la distribución de la precipitación, tasas las menores hacia el fondo del cañón del río Cauca, especialmente hasta esa zona de Santa Fe de Antioquia, Sopetrán y Liborina, con tasas menores a 1000 milímetros al año, y las mayores tasas de precipitación llegando hasta 4000 en la zona de Ituango, Valdivia, hacia la parte alta de San Juan y del río Buey. Entonces se observa un comportamiento muy similar, ¿cierto? Pero no decimos que toda la variabilidad espacial de la recarga está descrita por la precipitación, porque si recordamos los mapas de coberturas y de suelos, observemos que en las coberturas, la parte alta de las cuencas son coberturas de bosque denso, ¿cierto? Que favorecen la infiltración. Y también en esta parte alta de las cuencas tenemos justamente los suelos con características más arenosas, ¿sí? Entonces, es un conjunto de factores que influyen a que esas zonas sean las zonas con mayor potencial de recarga. Y como esperábamos, miren aquí en el polígono alargado, que es del bosque seco, tenemos las menores tasas de recarga, es decir, tenemos menor disponibilidad hídrica para el ecosistema del bosque seco tropical de manera directa, ¿sí? Entonces, es factible que parte del agua que tome la vegetación de esta zona pueda provenir de la recarga directa que se genera en esta parte alta, que dadas las condiciones de porosidad secundaria y las direcciones de flujo pudieran llegar a alimentar a los acuíferos que se ubican en esta zona baja, ya que su disponibilidad hídrica directa de esos acuíferos es baja, ¿cierto? Observemos en esta animación, vemos cómo varía año a año la recarga, ¿cierto? Entonces también importante, esta distribución es la promedio anual, pero observen que de año a año esto cambia. En un año como el 2015, como el que acabamos de ver hace poco, la gran parte de la zona queda totalmente pintada en rojo. Miren, observen aquí. Y en un año más húmedo, como 2017, las tasas de recarga se aumentan en casi toda la zona. Entonces, esa variabilidad espacial también está muy controlada por la variabilidad temporal de los flujos hidrológicos, esencialmente de la recarga. Con esto, dado que, como hemos mencionado, teníamos 27 acuíferos entre porosidad primaria y secundaria, las de la parte alta fundamentalmente de porosidad secundaria, entonces no resultaría tan factible evaluar por cada acuífero la recarga en una zona tan amplia y donde queremos evaluar posibles conexiones. Entonces, precisamente ese es uno de los grandes beneficios que tiene el aplicar este modelo distribuido en el espacio y con una buena escala, con una buena resolución en el tiempo. Entonces, porque nos permite, a partir de estos mapas que presentamos anteriormente, obtener, agregar las tasas de recarga para cada uno de los sistemas acuíferos. Y vemos los comportamientos que hemos mencionado. El sistema acuífero, particularmente del occidente antioqueño, el del acuífero de Buriticá, tienen tasas de recarga bajas, menores a 36 milímetros al año. Eso es una tasa de recarga bastante baja. Mientras que observen los acuíferos de la formación Penderisco y Combia, que se ubican hacia la parte alta de estas cuencas, hacia la margen occidental del cañón del río Cauca, presentan recargas de 284, 756 y 456 milímetros al año, ¿sí? Son tasas de recarga altas, que si tenemos condiciones favorables de porosidad secundaria y topografía del terreno, podrían llegar a pasar, ya que por su porosidad secundaria no tienen una capacidad alta para almacenar flujo, pero sí podrían llegar a transmitirlo hacia estas zonas bajas y favorecer que este ecosistema se siga conservando y se regule hídricamente, ¿cierto? Entonces, no solo es la recarga, eso también es algo importante de mencionar, el modelo tiene un potencial alto porque nos permite conocer también la evapotranspiración real, ¿cierto? Cuánta de la recarga se convierte en evapotranspiración real. Como vemos año a año, aquí tenemos esa variación y la mayoría de la precipitación se convierte en evapotranspiración real, ¿sí? Vemos el porcentaje de precipitación que se convierte en recarga también. Y podríamos evaluar también la diferencia entre la evapotranspiración potencial y la evapotranspiración real. Y ese sería el término del déficit hídrico, ¿cierto? Que justamente para la zona del bosque seco nos dan las mayores tasas de déficit hídrico, que era también parte de lo que esperábamos, porque es un ecosistema que está adaptado a esas condiciones, ¿cierto? Condiciones donde tenemos largas temporadas, donde se presenta un déficit alto en disponibilidad de agua. Entonces, la variabilidad espacial, no solo de la recarga, sino también de esos otros flujos, como la evapotranspiración y como la humedad en el suelo, permiten entender y caracterizar que efectivamente las condiciones directas del bosque seco no tienen suficiente disponibilidad hídrica.
Sin embargo, las condiciones aferentes de la cuenca media y alta sí tienen condiciones de alta disponibilidad hídrica que podrían conectar hacia el fondo del valle, hacia el fondo del cañón, perdón, siguiendo la topografía del terreno y con ello poder tener una mayor disponibilidad hídrica en dicha zona. Como vemos, el modelo Soil Water Balance es un modelo bastante pertinente para aplicaciones en estimaciones de escala regional y para evaluar una gran cantidad de sistemas acuíferos y nos permite incorporar esas variabilidades espaciales y temporales que son tan marcadas en nuestro país, ¿cierto? Y que seguramente en otras zonas, especialmente del trópico, también se presentan. Adicionalmente, una conclusión importante, observen que cuando calculamos la recarga promedio espacial para toda la zona de estudio, incluyendo las partes medias y altas de las cuencas, tenemos 342 milímetros al año. Pero si solo evaluamos la extensión del bosque seco, tendríamos 152. O sea, es una diferencia de cerca del 50%, ¿cierto? Entonces, ahí que lo que hemos mencionado, las condiciones del bosque seco son condiciones de baja disponibilidad hídrica, pero alrededor tenemos condiciones que favorecen que se genere una alimentación desde esta zona media y alta. Esos patrones espaciales que hemos mencionado, de la recarga, sus magnitudes, la distribución espacial de otros términos del balance hídrico, nos permiten concluir que esa hipótesis que habíamos planteado inicialmente es factible, que puede existir alto potencial para la generación de las recargas por flujos regionales. O sea, se denominan recargas laterales o recargas indirectas, ¿cierto? Desde las unidades de las cuencas medias y altas hasta las unidades de los acuíferos más bajos, donde se desarrolla el bosque seco tropical. Eso es todo, muchas gracias y bueno, espero puedan visitar el artículo, leerlo y esperamos sus comentarios.